sitiados donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela. Lo primero que debemos preguntarnos es una pregunta sencilla pero fundamental. ¿Cambió realmente el sistema político venezolano? Porque un país no cambia únicamente cuando aparecen nuevos negocios o cuando algunos indicadores económicos supuestamente mejoran. Un país cambia cuando cambian sus instituciones, cuando existe separación de poderes, cuando los ciudadanos pueden criticar al gobierno sin miedo, cuando la justicia actúa con independencia y cuando las leyes se aplican por igual para todos. En Venezuela, las principales figuras del poder siguen siendo prácticamente las mismas desde hace muchos años. Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela, donde su legalidad como presidenta es incierta y, según expertos, posiblemente ilegal al día de hoy. Sin embargo, sigue ocupando uno de los cargos más influyentes dentro del gobierno y participa en decisiones económicas y políticas de alto nivel. Por otro lado, Diosdado Cabello mantiene una importante presencia dentro de la estructura del poder. Para muchos venezolanos, esto representa una continuidad del mismo modelo político que ha gobernado durante tantos años. Y esta continuidad es una de las razones por las que todavía existe una gran desconfianza sobre un cambio real en Venezuela. Para salvar vidas, inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. Tenemos afectaciones en servicios públicos, en las áreas de afectación y derrumbe de edificios y viviendas. Hemos desconectado el servicio de gas doméstico, igualmente en el estado La Guaira, en Caracas, hemos tenido afectaciones. Si esto lo analizamos un poco, no se trata únicamente de quién ocupa un cargo político. Se trata de cómo han funcionado estas instituciones a lo largo de los años. Diversos organismos internacionales han expresado suma preocupación por la independencia del sistema judicial venezolano, las restricciones al espacio cívico, las denuncias de persecución contra periodistas, opositores, estudiantes y defensores de derechos humanos. Estas preocupaciones no desaparecen simplemente porque mejore una actividad económica en algunas ciudades, porque la democracia no se mide por la cantidad de bodegones o de comercios, se mide por las garantías que tiene un ciudadano para ejercer sus derechos. Con frecuencia se escucha que Venezuela ha cambiado, que hay un cambio de gobierno y ahora hay más productos en los supermercados o que por ciertos sectores comerciales muestran un movimiento financiero que está beneficiando a la población. Pero esa visión deja una pregunta clave. ¿Puede decirse que un país está recuperado cuando millones de personas siguen fuera de sus fronteras y muchas afirman que no se sienten seguras de regresar? La recuperación económica sí existe. No elimina automáticamente los problemas institucionales. Un edificio puede verse renovado por fuera, pero seguir teniendo problemas en sus cimientos. Y para muchos venezolanos, esos cimientos siguen siendo motivo de preocupación. Los recientes terremotos en Venezuela pusieron a prueba mucho más que la resistencia de los edificios. Pusieron a prueba la poca y la nula capacidad del régimen venezolano para responder a una emergencia. En cualquier país, cuando ocurre un desastre natural, los ciudadanos esperan información clara, coordinación y una respuesta rápida e inmediata, lo cual esto no sucedió en Venezuela. Las primeras horas siempre son decisivas. Se buscan sobrevivientes, se evalúan daños y se les dice a las personas qué hacer. Sin embargo, distintos sectores cuestionaron la rapidez y la transparencia del gobierno. En pocas palabras, el régimen venezolano no sabía cómo abordar una situación de tal magnitud y comenzó una entorpecida ayuda luego de 48 horas de los hechos, lo cual esto no cubrió ni el 20% de la zona afectada. Más allá de esas críticas, los terremotos dejaron al descubierto un problema que tenía desde hace muchos años atrás,
Poco mantenimiento en las estructuras, hospitales que enfrentan limitaciones, servicios públicos que operan bajo presión y una incapacidad de respuesta para atender una emergencia de tal magnitud. Cuando un Estado enfrenta estas limitaciones, cualquier desastre natural puede tener consecuencias más graves. No porque sea un fenómeno diferente, sino porque el país llega con menos capacidad para responder. Y esa es una realidad que alimenta la preocupación de quienes todavía dudamos en regresar a Venezuela. No pueden hombres mover esa estructura. Necesitamos ayuda, por favor. Mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, mi sobrino, amigos. Y están allí. Mira, llegué aquí ayer a las 4 de la tarde porque vengo de otra ciudad. Y aquí no ha pasado nada. Todo está igual, no han removido nada. ¿Dónde están las ayudas? No las veo así, mucha agua. ¿Qué es lo que está reclamando? El cuerpo de mi familia y los materiales que tiene este país. Los materiales que necesitamos. Y por lo menos que sea enterrar a mi familia o verla por última vez. Yo sé que no es tan como uno. Ya están descompuestos, pero ese es el reclamo que yo tengo, el odio que yo siento. Porque tengo mucho odio y se lo voy a decir al pueblo. Tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos. Y no nos han ayudado. Miren cómo estamos aquí. ¿Esto puede ser posible que esta es la máquina que uno tiene? Estas pobres manos. Mira cómo las tengo todas destrozadas, 50 sin tapado, no me interesa ni el material que haya. Solo me interesa que nos colaboren, porque tampoco le vamos a quitar ni una máquina, por favor. No nos vamos a quedar con nada de eso, porque nosotros somos pobres, no tenemos para mantener una máquina. Nosotros se la podemos devolver. Por favor, le hago un llamado al gobierno, y si quiere que venga hacia mí, habla conmigo. Que yo me paro al frente del quien sea, no importa, si me tengan que matar, pero yo puedo hablar. ¿Tienen ustedes indignación con el gobierno, con la falta de medios? No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada, lo que necesito. Una de las razones por las que muchos venezolanos no consideran seguro regresar a Venezuela es la persistencia de denuncias sobre la persecución política y la falta de transparencia con nuevas leyes y liberaciones de presos políticos. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han publicado durante años informes que documentan denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y procesos judiciales cuestionados. Estas preocupaciones por denuncias, detenciones y la falta de transparencia del régimen venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, siguen apareciendo en informes internacionales. Esto hace que muchas personas se pregunten si realmente existen garantías suficientes para todos los ciudadanos que en su gran mayoría abandonaron el país por pensar diferente, por motivos políticos y por temor a represalias. Esa incertidumbre pesa más que cualquier mejora económica. No se trata solamente de encontrar un trabajo, se trata de sentir que pueden vivir sin miedo en un país. El debate sobre Venezuela no debería reducirse a dos frases: todo está destruido o todo está perfecto. La realidad es mucho más compleja. La hiperinflación continúa dentro del país. El régimen continúa operando dentro del país, solo que con otros protagonistas. Esto da pie a millones de venezolanos a considerar que todavía no existen las condiciones seguras para volver a Venezuela. La pregunta no es si Venezuela tiene restaurantes nuevos o centros comerciales, o si tiene una mejor economía o no. La pregunta es si cualquier ciudadano puede regresar con confianza de que sus derechos serán respetados, que tendrá acceso a instituciones independientes y que ante una emergencia el Estado responderá con eficacia. Mientras esas preguntas siguen abiertas, el debate sobre el posible regreso de los venezolanos seguirá siendo incierto. Porque reconstruir un país no consiste con solamente recuperar su economía, sino que también implica recuperar la confianza de los ciudadanos. Soy Leonel Bolívar Linares, muchas gracias.